Continuamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea relativa a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, así como el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995. Para su defensa tiene la palabra el señor Monereo Pérez. Subo a esta tribuna con una cierta emoción, por dos razones. Una por el tema y otro por el recorrido que ha tenido esta iniciativa sobre la cual hacemos la interpelación. El tema es muy importante. Es una vieja reivindicación del movimiento sindical de clase en España, de Comisión Obrera y de UGT. Celebro que estén aquí algunos compañeros sindicalistas en este momento y creo que tiene un cierto interés porque, como decía un anterior presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, hoy seguramente la Carta de Derechos Sociales sea el último obstáculo o el primero de ofensiva para reclamar los derechos sociales como derechos fundamentales. Y la otra, el recorrido de esta iniciativa. Esta iniciativa tiene larga data. Esta iniciativa viene del 15M. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de Córdoba, ante la catástrofe social que significaba los desahucios e intentando frenarlo, estuvieron buscando no el peso de la ley, sino una ley justa que frenara los desahucios, que era y que sigue siendo una enorme catástrofe social. Desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, estos jóvenes quisieron encontrar en la Carta revisada de los derechos sociales un instrumento que bloqueara los desahucios y que hiciera factible la defensa de los derechos humanos fundamentales y dentro de ellos los derechos socioeconómicos y los derechos sociales. De ahí viene esta iniciativa. Esta iniciativa se discutió en la facultad, esta iniciativa se discutió en asambleas del 15M, esta iniciativa la recogió el Defensor del Pueblo andaluz y ha ido ahí moviéndose y sigue moviéndose en torno al 15M. Es muy importante esto, porque ¿qué es lo que aparecía? Aquí se habla mucho de ley. El presidente del Gobierno no habla de la ley y de la ley. El problema es saber si estamos ante una ley justa. Ese es el problema. Hay una crisis entre legalidad y legitimidad. ¿Cómo se resuelve esa crisis cuando, por un lado, los causantes de la crisis no solamente salen indemnes, sino que además se financia a esos causantes de la crisis, se les financia sus tropelías? ¿De qué libertad de mercado estamos hablando? Y por otro lado, la gente normal y corriente que querría pagar, ¿cómo no?, pues sus pisos, sus alquileres, se ve echada a la calle sin futuro y viviendo en condiciones de exclusión que lleva irremediablemente a la pobreza. Eso es lo que había en el fondo. Eso es lo que hay en el fondo. Y quiero decir, porque muchas veces se habla mal del 15M, decir que el 15M ha tenido tres virtudes muy importantes en España. Primero, porque es la participación de los jóvenes.
de una generación que pensábamos que estaba en el consumismo, que estaba en la apolítica. Y la gente nos demostró que estaban ahí, dispuestos a cambiar el país y comprometerse. Pero había otra cosa muy importante. Esos jóvenes nos vacunaron contra el fascismo. Esos jóvenes se movieron en el terreno de la democracia, de las libertades, y desde ese terreno impugnaron a los políticos y a la política. Cuando dijeron no nos representan, no es que no creyeran en la democracia representativa. Lo que estaban diciendo es que esos políticos que aceptaban el dictat de la Comisión Europea, esos políticos que chantajeaban al gobierno español y esos políticos que al final aceptaron esos chantajes, ya no lo representaban. Ya no lo representaban. Por eso, cuando discutimos a fondo del 15M y sus consecuencias, que siguen ahí, que no ha muerto, que sigue como expectativa y como imaginario social, es muy importante partir de que en ese imaginario lo que había era la defensa de lo que es el gran consenso de este país y también para los jóvenes, que es el constitucionalismo social, la defensa intransigente de los derechos sociales como derechos fundamentales. La Carta Social Europea es un elemento importante, muy importante. Y lo es. Ustedes saben que la Carta Social Europea revisada, ya la han hecho suya 33 países. Tiene otra parte que viene de la etapa anterior, que es el protocolo de reclamaciones colectivas, que ya la han hecho suya 16 países. Es decir, se trata ya de un elemento muy consolidado como defensa de este constitucionalismo social que nos parece como el gran consenso de nuestra sociedad. ¿Y qué ocurre? Que el Gobierno español lo firmó en el 2000 y algo, pero no lo ha ratificado. No lo ha ratificado. Y, por tanto, lo que pedimos ahora es muy simple, que se ratifique. ¿Para qué? Para hacerlo vigente y parte del derecho español. ¿Y para qué? Para que pueda servir para un instrumento en manos de la sociedad civil, de los sindicatos, de los actores sociales, para, desde la Carta Social revisada, seguir defendiendo una lucha intransigente, tenaz, por los derechos sociales fundamentales, que es lo que representamos. Y termino. Aquí se ha hablado mucho, muchísimo, de ley. Nuestra democracia actual se basa en una vieja historia, que es la ruptura con la ley. Lo que nos enseñaron los griegos fue que para construir una sociedad de hombres y mujeres libres había que luchar contra la ley. ¿Y qué era la ley? La imposición heterónoma de unos principios. Pero de pronto el genio griego, la democracia de los antiguos, nos decía una cosa importantísima, que es que queremos tener autonomía, queremos tener autogobierno, y la ley nos la dábamos nosotros. Cuando se habla de ley es de autogobierno, y eso se llama Constitución. Tanto es así que el liberalismo durante el siglo XIX entero se opuso a la democracia, precisamente llamando que la democracia de los modernos era contra la democracia de los antiguos, que se basaba en el autogobierno. Y ahí es donde aparece la contradicción siempre existente y persistente entre el liberalismo y la democracia. Precisamente porque la democracia basa sus conceptos fundamentales en libertades positivas. Es por eso que cuando reclamamos derechos sociales, cuando reclamamos la igualdad y las libertades sociales, lo que estamos reclamando es nada más y nada menos que el autogobierno. Y se me puede decir, sí, acabamos con el Estado social, liquidamos el Estado social, lo disminuimos, vamos hacia un Estado mínimo, donde los poderes fuertes se impongan.
Pero eso tiene un problema. Si ustedes en esta sociedad acaban con los derechos sociales y con el Estado social, no viene el Estado liberal. Lo que viene es fórmulas de autoritarismo y de fascismo cada vez más grandes. Cuando ven ustedes Europa dándole vueltas, ¿qué pasa en Hungría? ¿Qué pasa en Chequia? ¿Qué pasa en Polonia? ¿Qué pasa en Austria? ¿Qué pasa en Holanda? Tendrán que ustedes dar cuenta que la única legitimidad de un sistema democrático hoy en Europa es aquel que hace factible las viejas libertades individuales liberales y las libertades nuevas socialistas, que son las que han dado sentido a nuestra propia sociedad. Desde ahí, decirles que el otro lado de la cuestión es muy simple. El otro lado es nada más y nada menos que el dominio de lo que Luigi Ferrajoli llama los poderes salvajes. Y si algo nos demuestra lo que está pasando en España en estos últimos 7 años, es que los poderes salvajes se están imponiendo. ¿Y cuáles son los poderes salvajes? Aquellos que no los regula el derecho. Es más, la gran pena, la gran desilusión es que los poderes salvajes no regulados son los mismos poderes que nos pretenden regular nuestras vidas. El problema no es que no controlemos el poder salvaje. El problema es que los poderes salvajes nos están controlando a nosotros, limitando nuestras libertades y dejándonos sin futuro. Yo creo en este país, creo en su gente y sé que lo que ocurrió el 15M va a seguir vivo como expectativa de una generación que no quiere vivir peor que sus padres y que nos va a liberar a todos. Muchas gracias, señor Monereo. A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, presidente. Señor diputado, créame que le agradezco el tono de su intervención y también la oportunidad que nos dan esta mañana de debatir desde la perspectiva europea, de lo que está ocurriendo hoy en España y la historia reciente de nuestro país. Conoce bien que el objetivo de este Gobierno, que es el gran objetivo de la sociedad española, de ahí además CIS tras CIS como gran preocupación, es que el crecimiento económico se traduzca intensamente en creación de oportunidades. Por tanto, nuestra hoja de ruta pasa porque en España haya cada día más empleo, mejores empleos, porque, como usted decía, el gran instrumento de la política social, la gran herramienta, sin duda, es el empleo. Y España está escribiendo esa recuperación en Europa también con más Europa. Usted me ha hablado de los jóvenes y es un gran ejemplo de lo que hemos hecho como sociedad los españoles. Desde un diálogo constructivo, a partir del año 2013, fuimos capaces de ponernos de acuerdo los interlocutores sociales, las comunidades autónomas y más de 100 entidades de la sociedad civil en un conjunto de medidas para la orientación, la formación y la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Le estoy hablando del año 2013, donde nuestro país sufría una de las tasas de paro más altas entre los jóvenes en toda la Unión Europea. Y ese diálogo constructivo, pensando en los que son hoy nuestro presente, que son los jóvenes y que tienen que ser también nuestro futuro, fructificó. En primer lugar, en nuestro país, en lo que llamamos la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que fueron un conjunto de 100 medidas, como le decía, para las oportunidades de los jóvenes. Pero el Gobierno de España no se quedó ahí y fue el presidente Rajoy, y lo hicimos también desde el Ministerio de Empleo, los que dimos la batalla en Europa, porque como europeos teníamos que también ofrecer oportunidades a los jóvenes para que, entre otras cosas, se sintieran plenamente integrados y europeístas, a través de esas oportunidades que ansiaban en el corazón de la crisis económica. Y se hizo posible, por ejemplo,
que se estableciera por primera vez una iniciativa para el empleo juvenil, que fue la Garantía Juvenil Europea, para poner recursos del presupuesto europeo para fortalecer las oportunidades de los jóvenes. Gracias a esa iniciativa europea, en nuestro país hay más de 900.000 jóvenes inscritos que están recibiendo oportunidades de orientación, de formación y, por supuesto, de empleo. Eso está haciendo posible hoy que el crecimiento del empleo entre los jóvenes sea 5 veces superior a la tasa de empleo general y que en los últimos años haya bajado desde la recuperación la tasa de paro en nuestro país 20 puntos. Somos muy conscientes de que quedan oportunidades que otorgar a los jóvenes y al resto de la sociedad española. Pero es verdad que hacemos política social desde el empleo y hacemos política social desde Europa. Fíjese, esta misma semana, el jueves, en la ciudad de Gotemburgo se va a proclamar solemnemente la cumbre social y España se va a comprometer al más alto nivel, con la firma del presidente del Gobierno, a renovar y a apoyar la puesta en marcha del Pilar Europeo de Derechos Sociales, porque queremos una Europa más social desde España y queremos también una Europa que converja socialmente al alza, porque sin empleo y sin política social no hay más Europa. Por tanto, priorizar esa Europa social, señoría, es priorizar el empleo. Y aquí también nuestro país está acertando como sociedad, porque somos capaces de haber cambiado la situación y desde la recuperación, gracias a ese compromiso colectivo de la sociedad española, nuestro país lidera el crecimiento del empleo en la Unión Europea. Somos el país que más empleo crea, un 25% más que el segundo, que es Alemania, y un 52% más que el tercero, que es Francia. Y sabemos que nos queda mucha tarea por hacer, pero hoy España tiene 19 millones de personas trabajando y el horizonte de que esa recuperación sea inclusiva e integradora es que alcance a esos 20 millones de personas que tuvimos antes de la crisis trabajando en España y que merecen esa oportunidad. Por tanto, sigamos trabajando por esa Europa más social, que sin duda empieza por esa Europa del empleo. Usted me habla de la legalidad y es importante la ley en nuestro país, sobre todo estando esta mañana debatiendo este tema en el Poder Legislativo, porque somos el Congreso y el Senado los que decidimos las leyes que hay en nuestro país, las normas que rigen nuestra convivencia, las que nos permiten esa garantía de libertades en España y de igualdad de oportunidades. Si hay que mejorar las leyes, hay que cambiar las leyes o hay que favorecer esas leyes cada día que permitan una recuperación más social, estamos aquí para cambiarlas juntos. Por tanto, es la ley la que garantiza la convivencia democrática y nuestro Estado de Derecho. Son las normas, como digo, de la convivencia. Y desde la norma del 78, la norma de normas, la ley de leyes, nuestra Constitución del 78, sin duda, nuestro país ha avanzado mucho en progreso, en bienestar y en mejora también social. Y a España está comprometida con esa legislación cada día más social, pero también a nuestra legislación hemos ido incorporando prácticas en todos los ámbitos. Permítame que yo me refiera más al laboral y al de protección social a través de la suscripción de convenios, protocolos y recomendaciones de carácter internacional. Y no solo en Europa, sino también en el marco internacional. Por ejemplo, somos miembros fundacionales de la Organización Internacional del Trabajo, somos uno de sus grandes financiadores y somos un país, el país del mundo que mayores número de convenios ha ratificado. El último hace muy pocas fechas, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo forzoso. Por tanto, España está comprometida
con una legislación más social, más inclusiva y que permita cada día esa igualdad de oportunidades entre españoles. Usted ha dicho bien, ratificamos en su momento, en el año 80, la Carta Social Europea del 61 y en 2000, exactamente en el año 2000, firmamos la Carta Social Europea revisada del 96 y ahora estamos estudiando su ratificación. Porque es verdad que España comparte principios recogidos en esa Carta Social Europea, ha suscrito todos los convenios en el ámbito europeo que suponen un avance en la protección de los derechos sociales y lo hace siempre, fíjese, señoría, valorando las garantías de que esos avances no supongan una merma ni de seguridad jurídica y tampoco una merma en el principio de legalidad. Y fíjese, esta prevención que tiene España no es exclusiva del Gobierno español frente al resto de los países de la Unión Europea, porque países tan importantes, compartirá conmigo, como Alemania, Reino Unido o Dinamarca, no han ratificado aún la Carta Social Europea revisada. Y Alemania o Reino Unido son países que respetan los derechos sociales y quieren mejorar cada día también la protección de sus ciudadanos. Y Dinamarca, que para su grupo ha sido siempre un ejemplo como país nórdico del bienestar, tampoco ha ratificado esta Carta Social Europea revisada. Por tanto, ¿por qué algunos países no lo han hecho como España hasta ahora? Pues precisamente porque, como le decía, queremos garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Y existe actualmente un intenso debate interno en el Consejo de Europa acerca de la inseguridad jurídica creada por esa interpretación dinámica que sobre la Carta Social Europea revisada hace el Comité de Derechos Sociales. Por tanto, ahí nuestro país está actuando con prudencia, pero también garantizando esa seguridad jurídica, porque la interpretación creativa ha llevado los nuevos estándares desarrollados por el Comité de Derechos de la Unión Europea a entrar incluso en conflicto con algunos elementos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y con criterios generales del derecho internacional. Y precisamente por esa inseguridad jurídica creada, el propio Comité Director de Derechos Humanos del Consejo de Europa está elaborando un informe sobre los derechos sociales en Europa, buscando una salida técnica y consensuada que garantice esa seguridad jurídica y el principio de legalidad en Europa. Nuestro país, señorías, está a la espera de conocer ese informe, porque también quiere ratificar cuanto antes, pero con seguridad jurídica, esa Carta Social Europea revisada. Por tanto, en ese momento estamos con la mejor voluntad, pero también con la mayor seguridad para que no se produzcan situaciones no deseadas por nadie. Mientras tanto, nuestro país sigue trabajando para que cada día en España haya más y mejores empleos y con el empleo una mejor política social. Lo sabe usted muy bien, una situación que hoy vive España que hace posible que se creen 3.000 empleos cada día, como pasó con los datos del mes de octubre, que pasa porque de enero a octubre se haya creado en nuestro país 581.000 empleos, el mejor dato en esos primeros 10 meses del año en términos homogéneos de toda la serie histórica y con la esperanza de que este año termine cercano a esos 600.000 nuevos empleos, que es el horizonte que desea la sociedad española para que la recuperación de verdad llegue a todos los ciudadanos. Pero, señoría, como le decía, empleo es la mayor garantía de la política social y nuestro país, que es un país comprometido con los trabajadores, con los ciudadanos, para favorecer sus oportunidades, cuando ratifica un convenio internacional, cuando tiene que ratificar la Carta Social Europea revisada, como le he dicho, lo hará
como el resto de los grandes países de la Unión Europea, siempre atendiendo a ese alto nivel de seguridad jurídica que también merecen los ciudadanos, para que no nos llevemos sorpresas contradictorias en el futuro, como ha pasado, por ejemplo, y lo conoce usted muy bien, en Suecia, con el caso Laval, que dos entidades, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tuvo una posición sobre el caso y otra muy diferente, la interpretación que dio el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es un ejemplo que ha suscitado una polémica que entre todos debemos de evitar. Así que nuestro deseo es esa ratificación y esperaremos a ese informe para hacerlo en las mejores condiciones, para garantizar, como digo, una mayor protección social de los españoles dentro de esa seguridad jurídica y del respeto al principio de legalidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. En turno de réplica tiene la palabra el señor Monereo Pérez. Interpelar es hablar, ¿no? Discutir, ¿no? Y quisiera en estos últimos 5 minutos discutir con usted, más directamente. Yo creo que me alegro mucho, infinito, que se pueda ratificar la Carta Social Europea revisada. Creo que es un gran instrumento. Me acuerdo que cuando discutiendo con los estudiantes y con el profesor Antonio Manuel Rodríguez, que era un profesor de Derecho Civil, que era un poco el que nos pastoreaba y nos metía en estos líos, discutiendo con él siempre decía una cosa, ¿no? Que una de las características que tenía el 15M es demostrar que con lucha se puede cambiar el mundo. Si con nuestros modestos esfuerzos hacemos que España ratifique la Carta Social Europea revisada, pues mejor, mucho mejor. Y nos alegraremos infinito, sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que la situación actual no la veo yo igual que usted. Me parece casi normal, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una especie de recuperación regresiva. Es decir, hay una recuperación económica, pero esa recuperación económica se hace sobre un nivel y sobre un escalón inferior. Es decir, ya hemos perdido en estos años derechos, libertades y poder. Pongo un ejemplo. Cuando un joven va a un supermercado por empleo, a buscar trabajo, como ellos dicen, curro, prácticamente este señor no tiene ningún derecho. La empresa lo puede contratar como quiere, donde quiere, en negro, en blanco, en todos los colores. Si este señor, este joven, no tiene ya derechos laborales reales, tiene una condición que Boaventura de Sousa Santos llama de fascismo contractual. ¿Por qué? Porque hay tal desigualdad entre el joven y el empleador, entre el empresario, que se tiene que entregar. Pongo un ejemplo. Se discutía en estos días el tema de los salarios. A mí me llena de emoción y de ternura cuando veo a los organismos internacionales pedir que suban los salarios en España. De emoción y de ternura. Pero eso se resuelve no esperando que la negociación colectiva lo fomente después de las reformas que se han hecho. Modificando la negociación colectiva y dándole más poder a los sindicatos, subirán los salarios. Irremediablemente. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con la crisis es que las mayorías sociales y los sindicatos han perdido peso y poder en la sociedad. Y como han perdido peso y poder en la sociedad, no suben los salarios. ¿Cómo van a subir los salarios en las condiciones laborales en que la gente se está moviendo? Por eso es muy importante que tengamos palancas, instrumentos políticos jurídicos para conseguir
tener derechos efectivos a la hora de negociar los convenios, pero también nuestro contrato laboral. Esa es la clave de Bóveda, esa es la clave de nuestra posición política, pero es también la clave de lo que he dicho antes, del gran consenso social que hay en España. No hay nada más que mirar la encuesta y verán ustedes siempre una cosa fundamental de los países del sur de Europa. Lo verán ustedes en todos los sitios. ¿Qué quiere la gente mayoritariamente? Más Estado, más protección social, más orden, más seguridad. En el sur eso es una reivindicación de masa. La gente está dispuesta a pagar más impuestos a cambio de que haya mayores derechos sociales. Y eso aparece un día, otro día en encuestas comparadas, en encuestas que se hacen entre Estados Unidos y Europa. Ese es el gran consenso y ese es nuestro objetivo. Así que me dicen que en la anterior legislatura se aprobó una PNL sobre este tema, más o menos. Pues juntando esa PNL y la que mañana aspiramos a conseguir, mañana digo la semana que viene, a ver si somos capaces de conseguir que nuestros jóvenes, sobre todo los jóvenes representados por el 15M, tengan más poder, porque si tienen más poder tendrán más trabajo y si tienen más trabajo tendrán futuro. Muchas gracias, señor Monereo. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, presidente. Señor diputado, 3 comentarios a su intervención. Lo primero, yo creo que como españoles tenemos que estar orgullosos del estado de bienestar, el modelo de sociedad del bienestar que tenemos, porque hemos sido capaces de iniciar una recuperación o, si quiere, salir de una crisis con un presupuesto, por ejemplo, que destine 6 de cada 10 euros a gasto social. Esa es la realidad de España. Que estemos pagando pensiones por un total de 140.000 millones de euros, que son el 12% de nuestro PIB, más pensiones a más pensionistas y más altas que nunca año tras año desde la recuperación. Y en un escenario muy difícil, el compromiso y el esfuerzo colectivo para que nuestros mayores, como colectivo más vulnerable, hayan visto cómo todas sus pensiones se hayan subido todos los años de manera moderada, pero lo que es un país en crisis podía permitirse. Y, por darle el último dato de la grandeza de nuestro modelo de bienestar, que es el compromiso y el esfuerzo de décadas de generosidad de la sociedad española, hace que hoy mismo en España, este mes, paguemos más de 14 millones de prestaciones públicas. Esa es la realidad de la España social que compartimos. Por tanto, siempre habrá cosas que mejorar, pero al menos sintámonos legítimamente orgullosos de lo que como país en 40 años hemos sido capaces de poner en marcha y de construir. Y a mí también me preocupan que cada día en España haya más y mejores empleos. Y le he dicho que hoy en nuestro país hay 19 millones de personas trabajando, pero el horizonte a corto plazo es alcanzar que la recuperación llegue a todos y haya 20 millones de personas trabajando a final del año 2019. Por tanto, señorías, tenemos 1 millón de razones para seguir sumando voluntades juntos por las oportunidades de los españoles. Mejores empleos, más estables y también mejores salarios. Claro que sí. Pero fíjese, yo ahí le pido que tenga confianza. Y aprovecho que están aquí los interlocutores sociales. Tenga confianza en los sindicatos y en la patronal, que a veces se les reconoce muy poco su responsabilidad. Mire, desde el año 2012 y especialmente con los acuerdos de negociación colectiva desde la recuperación en el año 2014, han hecho posible que cada año en España haya ganancias de poder adquisitivo, empresas cada día más competitivas y se creen 500.000 empleos de media en nuestro país.
Ellos, que son los responsables y los que deciden los salarios en la negociación colectiva, se merecen el reconocimiento de esta Cámara y el respeto también de la sociedad española. Por tanto, yo confío en ellos. Mire, y el Gobierno, modestamente, en el ámbito salarial, tiene que tomar 2 decisiones al año. La de la subida del salario mínimo, que para este año, con un pacto con el Partido Socialista, subió un 8%, y la subida de salarios de la función pública de los funcionarios, que cada año sube gracias a los pactos que consigue el ministro de Administraciones Públicas aquí presente y en el diálogo social. Más estabilidad y mayor crecimiento de salarios públicos. Señorías, y me dice usted, las reformas. Mire, hoy España vive una recuperación integradora, una recuperación social, porque traduce todo el crecimiento intensamente en creación de empleo, por el compromiso de las empresas, de los autónomos, de los trabajadores, de los interlocutores sociales y de las familias. Y a eso hay que apoyar las reformas emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Le voy a dar un dato. En la primera fase de la crisis, entre 2008 y 2011, el 70% de las medidas de ajuste fueron el despido, el 70%, y se produjeron 4 millones de despidos en España. Esa es la España que no queremos, porque el empleo es el primer derecho social que tienen los trabajadores. Después de la reforma laboral de 2012, que ustedes critican tanto, hemos evitado que el despido sea el primer recurso al que acuden las empresas, y es hoy el último recurso. Fíjese, un estudio del BBVA dice que la reforma, de haber estado en marcha al inicio de la crisis, se hubieran evitado en España la destrucción de 2 millones de empleos. Por tanto, ese es el camino, una reforma laboral para el empleo y un compromiso compartido, solidario y sumando de toda la sociedad española. Yo también espero que de estos grupos parlamentarios, también del suyo, porque, señorías, termino, seguimos teniendo 1 millón de razones para seguir sumando oportunidades juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos al siguiente punto del orden del día, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista.